Buen día a todos. Vamos a comenzar una nueva clase de investigación en los servicios de salud. Y bueno, en esta unidad ya veníamos viendo los modelos tecnológicos, el modelo social de salud con el modelo de Almata, y hoy nos toca hablar de lo que es el modelo neoliberal de la salud. Antes de arrancar con eso, vamos a hacer un repaso un poco de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces habíamos visto que el modelo social de la salud eh, planteaba como un derecho fundamental el tema de no solo el acceso a la salud, sino las condiciones favorables de vida, y que esas condiciones favorables y la salud implicaba esa concepción integral de lo que era el bienestar biopsicosocial. También que para lograr ese bienestar biopsicosocial era necesaria, estas acciones se denominan intersectoriales, o sea que intervenían educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, ¿sí? Por el otro lado, que el Estado era como el responsable de lo que era la salud de los pueblos, o sea, la figura fuerte de un Estado interviniendo en materia de salud. Y por el otro lado, también la participación de las personas en lo que era no solo determinar las necesidades de los sistemas de salud que, por ejemplo, podían tener una comunidad, sino también en cuanto a lo que era el autocuidado de su salud, ¿sí? O sea, para que alguna persona, eso lo habíamos hablado la otra vez, tenga esas herramientas para el autocuidado, era necesario que, bueno, estén capacitados y estén formados, ¿sí? El otro punto también es este descentramiento de lo que es la importancia de la figura médica para ver que en la salud lo fundamental era en el trabajo interdisciplinario, o sea, no era solo digamos, un dominio o el poder del médico lo importante, sino que la importancia era del equipo de salud en donde intervenían psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, ¿sí? Y también mismos agentes promotores de la salud de la misma comunidad. El otro punto era el modelo que se instauraba, ¿no? Bueno, cómo se logra este bienestar para todos, ¿sí? En el año 2000, que era como la frase, digamos, fundamental de Almata, que esto era de la salud para todos en el año 2000, bueno, a través de este dispositivo de la atención primaria en salud, ¿sí? Que recordemos implicaba esta cuestión de la asistencia médica básica, pero también acceso a la educación, al agua potable, a la alimentación, ¿sí? Y que básicamente ese modelo podía cubrirse a través de la redistribución de ciertos recursos, ¿sí? Fundamentalmente de ciertos gastos que se realizaban en determinados sectores, como puede ser, por ejemplo, la defensa, o sea, el tema de armamentos. Por el otro lado, podía ser cubierta en tanto economías más fuertes podían ayudar a las economías más débiles, y también el otro eje que habíamos hablado de cómo se costeaba esta atención primaria en salud era a través de la utilización de la tecnología propia. Esto quiere decir que no había que abusar de la tecnología, ¿sí? Porque eso generaba un gasto enorme. Y por el otro lado, que las causas de la enfermedad no estaban dadas por algún, digamos, vector o algún virus, alguna bacteria, sino que fundamentalmente la base de la enfermedad era esta distribución inequitativa de los recursos que generaban en grandes sectores de la población mundial lo que era la pobreza, ¿sí? O sea, como que la pobreza es la fuente de la enfermedad. Ahora bien, también la clase pasada dijimos que la declaración de Almata no solo es una declaración relacionada con la salud, sino que es una declaración política, social, cultural y económica, porque para que se pueda sobrellevar el tema de salud para todos en el año 2000 eran necesarias todas estas acciones. Y no solo eso, sino que se proponía como una serie de principios que se denominan contrahegemónicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, contra los poderes que estaban instalados. O sea, los poderes que estaban instalados es el poder económico en manos de unos pocos, el poder territorial en manos de unos pocos, ¿sí? Entonces, eh, en esa época, estamos hablando de 1978, apenas aparece esta declaración de Almata, prontamente empiezan a aparecer algunas cuestiones y algunas críticas relacionadas con lo que es la declaración de Almata y la posible implementación, ¿sí?
Entre las críticas que se planteaban al MATA podemos resumirlas en tres cuestiones. Primero que se planteó que era impracticable, o sea, que no se podía realizar por los costos que eso exigía, ¿sí? Eh, y que si bien estaba bueno esto de que, bueno, si bien es costoso, se puede costear con lo que yo gasto en armamentos, eso aparecía como una locura, como una utopía, como un país desarrollado va a dejar de invertir en defensa, ¿sí? Frente a posibles ataques de enemigos, y eso lo va a destinar a la salud. Es como medio una locura, ¿no? O sea, esto como los argumentos que planteaban. Incluso algunos trabajos planteaban si realmente este esquema o este modelo iba a generar realmente un beneficio para la salud. O sea, fíjense los argumentos, ¿no? que se planteaban. O sea, que era imposible porque era muy caro, que ninguna potencia iba a dejar de invertir en armamentos para invertirlo en salud, y que el APS, o sea, esta visión integral de los que son el acceso a la salud y las condiciones de vida, no había evidencias de que eso mejorase la salud. ¿Sí? Bueno, o sea, aunque no lo crean, había trabajos relacionados con eso. Entonces, las preguntas eran, bueno, pero ¿de dónde vienen esas críticas? O sea, ¿por qué se plantea estos obstáculos o esta resistencia a la implementación de Almata? Porque básicamente en la misma época que surgía Almata, en el mundo se estaba reorganizando el sistema económico mundial, y ese cambio, ese reordenamiento económico mundial iba a significar un cambio de paradigma fundamental en pensar no solo la economía, sino en pensar cómo se organizan las sociedades y cómo se organizan los sujetos. ¿Sí? Me estoy refiriendo a esto que por ahí algunos conocen, algunos lo escucharon hablar muy por arriba, que es la teoría neoliberal, ¿sí? de la economía. El consenso de Washington. El consenso de Washington es como esos arreglos que realizaron determinados estados, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, para reorganizar este sistema económico mundial, y lo que se llama el Tea Party. ¿Sí? El Tea Party es lo que en Estados Unidos y en Inglaterra se plantea como ese momento que son las 5 de la tarde en Europa, por ejemplo, para tomar el té. Bueno, ahí se supone que se juntaban los economistas más destacados de esa época para pensar estrategias económicas. ¿Sí? Por eso se le decía el Tea Party, se refiere a eso, a determinados economistas que hoy se denominan de la línea ortodoxa, o sea, de la escuela tradicional de economía, que planteaban ciertas cuestiones necesarias en ese momento. ¿Estamos? Bien. Esas ideas que se planteaban, ¿cuáles eran en esta necesidad de reordenamiento del mundo? Estas ideas iban a estar planteadas, por ahí antes estaba, a ver si puedo ir para atrás. No. Ahí, ¿no? Digamos, estas ideas del neoliberalismo estaban planteadas por un economista que se llamó Milton Friedman. Milton Friedman es como el padre del neoliberalismo. Y las medidas neoliberales se empezaron a ensayar no en los países desarrollados, sino en los países más subdesarrollados o los países más pobres. ¿Sí? Entonces, ¿qué planteaba el neoliberalismo? Básicamente va a decir que ahora el mundo, o sea, todos los bienes que circulaban iban a estar sujetos a lo que es la lógica del mercado. ¿Qué es la lógica del mercado? Que todas las cosas se definían, o sea, su valor se definían en función de la oferta y la demanda. ¿Sí? Sí, había mucha oferta y poca demanda, o sea, yo tenía muchas cosas para ofrecer, pero tenía poca gente que comprase, ¿sí? El precio tendía a bajar. Y al revés, mientras que había poca oferta y mucha demanda, o sea, si mucha gente quería lo que yo vendía, ese precio, digamos, iba a tender a subir. ¿Se entiende? O sea, el valor de las cosas tenía que ver por cuánta gente deseaba consumir ese bien y cuánta gente no deseaba consumir. El otro eje fundamental del neoliberalismo fue esta cuestión de ir dándole cada vez más terreno y más poder al sector privado, ¿sí? O sea que muchas actividades que antes las desarrollaban los estados empiezan a, digamos, ser manejadas por el sector privado.
Entonces, por ejemplo, servicios básicos, salud, educación, obras públicas, todo lo que era dentro de lo que era el aparato del Estado. Bueno, el Estado se empezaba a deshacer porque era muy grande el Estado para esta visión neoliberal y se hacían cargo el sector privado. ¿Vamos? El otro punto era la desregulación. O sea, ¿qué quiere decir la desregulación? Bueno, el Estado ya no interviene más en el mercado. O sea, el mercado es libre y define los valores de las cosas y el Estado no puede intervenir para, por ejemplo, regular precios. ¿Sí? Entonces alguien puede pagar un litro de leche si es muy demandado, no sé, 200, 300, 400 pesos, porque esa es la lógica de la oferta y la demanda y el Estado no puede intervenir en decir, no, hay un precio techo, hay un precio máximo, ¿sí? El otro punto que planteaba el neoliberalismo era la reducción de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que los estados, o sea, los recursos del Estado se obtienen a través de los impuestos, ¿sí? Si el Estado dejaba de realizar cosas, por ejemplo, privatizaba muchas cosas, no necesitaba tantos recursos, entonces, además de que se le cedía el negocio al sector privado, además ese sector privado pagaba menos impuestos porque el Estado no necesitaba tantos recursos. Entonces, esa reducción de los impuestos que implicaba una reducción del Estado, ¿sí? O sea, menos recursos para el Estado. Otra de las propuestas neoliberales tenía que ver con lo que es la flexibilidad del mercado laboral, y esto tenía que ver con que ya las fuentes laborales no tenían esa estabilidad que deberían tener o que nosotros estamos acostumbrados cuando queremos laburar, queremos trabajar, digamos, para poder desarrollarnos y crecer. Bueno, la idea de flexibilización laboral tenía que ver con que ya esa estabilidad no existía, que el pago de los salarios estaba definido por esta cuestión del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Si había que bajar salarios, se bajaban; si había que despedir, se despedían; no existían indemnizaciones, no existen vacaciones, ¿sí? Es el modelo que comúnmente hoy se llama freelance. El freelance es la persona que uno está en su casa, lo llaman por teléfono y dice, mira, te necesito hoy para trabajar y mañana no. Entonces trabajás hoy y mañana no. El otro punto fundamental de lo que es el neoliberalismo es esta cuestión de la responsabilidad individual sobre la colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad del individuo, ¿sí?, era más importante que la responsabilidad del grupo. Entonces, un individuo tenía que procurarse hacer él bien las cosas, ¿sí?, cada uno individualmente, para llegar a una meta. Y aquel que no hacía bien las cosas o que no llegaba es porque no había hecho bien las cosas. ¿Entiende? El tema de lo que se llama meritocracia. O sea, a través del mérito uno puede llegar. Todo lo que planteaba el neoliberalismo. El otro punto, ¿sí?, es la reducción del proteccionismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Estado deja de proteger industrias estratégicas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la industria nacional, el tema de los recursos nacionales, todo eso ya el Estado deja que, digamos, se hagan cargo otros sectores y hagan lo que quieren. El tema de la minería, ¿sí? Eh, y el noveno punto es el tema de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo se regulan los precios de esta oferta y demanda? Bueno, cuando hay competencias entre varios, digamos, empresas que ofrecen los mismos servicios y compiten entre ellas para ver quién da el mejor precio, entonces el consumidor va a comprar, ¿sí?, o va a consumir el servicio que mejor prestaciones le dé y menos gastos tenga. ¿Estamos de acuerdo? Creo que no hay ninguno más. Entonces, ¿por qué empiezo a decir todo esto? Porque esto para muchos de ustedes está naturalizado, para ustedes esto es normal, esto es así. Sin embargo, esto es la imposición de una nueva reorganización económica, ¿sí? Y lo cierto es que hoy en día, sobre todo por la situación que nos toca atravesar, está puesto muy en duda y en crítica. Esto ya venía, digamos, este modelo neoliberal en crisis, ¿sí?, por las consecuencias que este modelo traía, pero hoy por hoy, con más razón, digamos, se está criticando mucho este modelo neoliberal. Continuamos. Entonces,
el neoliberalismo es más que un sistema económico. O sea, no es solo cuánto cuestan las cosas, qué puedo comprar y dejar de comprar, sino que se posiciona en principio como una nueva visión de la economía y el flujo de recursos, ¿sí? O sea, la idea de quien más tiene, quien menos tiene, esta idea de que pobre siempre va a haber, ¿sí? Entonces, la idea es que así como pobre siempre va a haber ricos, digamos que nunca van a dejar de ser ricos y siempre van a ser más ricos porque la concentración de capitales está en unos pocos. Esto es un poco lo que plantea el neoliberalismo. Hay una teoría que se llama teoría del derrame, ¿sí? Que es como, imagínense como una copa que se va llenando de agua, ¿sí? En esa copa están todos los ricos dentro y hasta que esa copa rebalse y lo que rebalse va a ir a los pobres. Esa teoría del derrame no existió y no existe en ningún lugar del mundo. O sea que primero se aseguran los ricos el tener todo lo necesario, después lo que les sobra se reparte en las mayorías. O sea que esa es una nueva visión de la economía, una nueva visión de la sociedad basado en el individualismo y en la competencia. ¿Sí? Hoy si a ustedes les llega por Mercado Shops o alguna red de trabajo una propuesta, eh, la idea es que todos los aspirantes van a competir entre ellos y por ahí, digamos, quienes más capacitados y menos sueldo acepten van a ser los primeros que entren, ¿no? Esta competencia de todos contra todos, a ver quién llega primero a ese puesto que en realidad es uno solo, no porque es uno solo, sino porque se abre estratégicamente un solo puesto, ¿para qué? Para que mucha gente compita y cada vez, digamos, resigne más cosas en función de obtener ese único lugar de trabajo. Y entonces esa visión de la sociedad individualista, competitiva, una nueva visión del Estado plantea el neoliberalismo, que es el Estado básicamente inexistente, un Estado que se tiene que encargar de muy pocas cosas, que es un Estado que se ha visto que no resulta eficiente, o sea, no sirve para esta visión neoliberal, entonces tiene que ir desapareciendo y es un Estado que no nos da las libertades para hacer todo lo que querramos, ¿sí? Y una visión de sujeto que es básicamente la visión del sujeto de consumo. O sea, hoy en día el valor de una persona, o sea, mi valor, el valor de ustedes, o sea, ustedes van a ser más o menos importantes en función de la capacidad de consumo que tengan, no la capacidad de ingresos o de qué, digamos, de qué origen sean sus ingresos, sino el tema de tener plata o no tener plata. ¿Sí? El tener plata me permite a mí consumir más y eso me da más valor en esta sociedad capitalista, mientras que aquella persona que no puede comprar lo que está de moda, lo que es un bien de consumo, es alguien que está menospreciado. ¿Estamos hasta acá? Bien. Por ejemplo, yo les puedo nombrar algunas consecuencias de este modelo neoliberal. ¿Sí? El 1% de la población mundial acapara el 82% de la riqueza, o sea, la extrema concentración. ¿Sí? En lo que esas mayorías dejan de tener recursos y esos recursos se trasladan, se traspasan a un sector muy minoritario de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen los talleres, que acá es de Bangladesh, pero si nos vamos al Bajo Flores, digamos, encontramos algo similar. La idea, ¿no? Del consumismo, nosotros que nos desesperamos por el Black Friday, el Black Monday, los Saule, tenemos continuamente que estar consumiendo y viendo qué cosas ir a comprar. No necesariamente, nunca nos ponemos a pensar si es necesario o no, ¿sí? Sino que el tema es estar vigente en ese consumo, o sea, tener esa capacidad de consumo. Entonces compramos los últimos modelos de ropa y gastamos fortuna y dentro de 6 meses lo compramos a mitad de precio. Pero bueno, la idea es tenerlo cuanto antes, igual que el celular. Necesitamos cambiar celulares cada 6 meses porque viene con alguna aplicación nueva que nos hace estar como en la punta de esa pirámide del consumo. ¿Sí? Un poco esto es un gráfico muy conocido de cómo opera los gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, los gobiernos neoliberales básicamente gobernando para las minorías con mayores recursos mientras que el pueblo se hambrea,
¿sí? Con la consiguiente lógica, ¿no? De el achique del Estado implica que haya menos recursos en el sector de salud público. Entonces, un poco cuando entendemos el contexto global del neoliberalismo, vamos a volver otra vez al ámbito de la salud para plantear, bueno, a ver, estas ideas neoliberales, ¿sí? ¿Cómo se tradujeron? O sea, ¿cómo se trasladaron al sector de la salud y de los sistemas de salud? Entonces, una propuesta alternativa que surge al MATA es lo que se denominó tradicionalmente la atención primaria selectiva. Entonces, en el argumento de que era muy costosa la APS global o la APS de la declaración de Almata, que no se podía hacer, etcétera, bueno, la idea es una propuesta de transición, o sea, hasta llegar a la salud para todos en el año 2000, que básicamente se centraba en estas cuatro cosas, ¿sí? Programas médicos específicos, ¿sí? Para la población, con controles médicos, con lo que es inmunización y medicamentos básicos. Hay muchos modelos, muchos programas, pero básicamente las cuatro líneas, algunos planteaban el tema de la rehidratación, o sea, del tema de tener agua, acceso al agua, pero fíjense que de Almata, de presentar un enfoque mucho más integral, interdisciplinario, la propuesta del neoliberalismo básicamente es volver a restringir un modelo muy cercano al modelo médico hegemónico, ¿sí? Y fundamentalmente estas propuestas neoliberales, como yo les decía hace un rato, se empezaron a implementar en América Latina fundamentalmente y en otras zonas del mundo pobres o subdesarrollados como una prueba piloto. ¿Sí? En la región de América Latina, para los que no saben, o sea, esta implementación neoliberal arrancó ya en la década del 70, con los primeros golpes de Estado en la región, ¿sí? En Chile, luego en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Y a partir de esa, digamos, de esas formas de gobierno se fue implementando, ¿sí? Gradualmente la idea de una economía neoliberal para los países más pobres. En la Argentina fundamentalmente lo podemos, lo situamos de inicio en la época del proceso del 76, pero fundamentalmente es en la presidencia de Menem que se instala el neoliberalismo en la Argentina, ¿sí? Esto es en 1990. Entonces, en ese año la Argentina toma un informe de lo que es el Banco Mundial. El Banco Mundial es como el Fondo Monetario Internacional, o sea, un organismo internacional de crédito. Y ese Banco Mundial lo que propone es la necesidad de una reforma de los sistemas de salud, ya que los sistemas de salud de los países subdesarrollados generaban mucho gasto y entonces había que readministrar esos gastos. O sea, los sistemas de salud no podían gastar lo que estaban gastando. Entonces hacían todo un informe de cuánta plata le salía al Estado en dólares cada habitante del país y cuando uno sumaba eso era un fangote de plata. Entonces, frente a esa propuesta, frente a ese panorama, la idea del Banco Mundial fue proponer un informe y en ese informe estaban básicamente descritos cuatro ejes de las reformas de los sistemas de salud. ¿Estamos? Y esos ejes van a ser estos, ¿sí? La primera propuesta que plantea el informe del Banco Mundial es la expansión del seguro médico. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, ¿sí? O la mayor cantidad de personas posibles tenían que de su bolsillo pagarse un seguro médico. Un poco el modelo estadounidense, ¿sí? O sea, no es que había una obra social o sea, si yo tenía plata me tenía que pagar un seguro. Aquellos que no podían pagar, ¿sí? Porque no tenían los recursos, el Estado, hay un sistema público del Estado, pero que era mínimo indispensable para esas personas que no pudieran, no era universal, ¿sí? Y en este sistema incluso estaban lo que son los trabajadores en relación de dependencia, porque en la Argentina tenemos esa particularidad que nuestro sector, nuestro sistema de salud está subdividido en tres sectores, ¿sí? Y sigue, por suerte, sobreviviendo como puede, pero está esa estructura que es el sistema público de salud, o sea, el sector público,
el sector privado y el sector de las obras sociales. Entonces, en esta reforma también, o sea, los mismos trabajadores no se les retenían digamos, el dinero que iba correspondiente a la obra social. Si la obra social es un fondo solidario, esto no, esto era, bueno, de lo que vos ganas en bruto, ¿sí? Te pagabas parte, o sea, de tu bolsillo te pagabas tu jubilación, ¿sí? Para el futuro y tu cobertura en salud. Se entiende con planes individualizados. Esto es un poco la idea. Bien. El segundo eje de la reforma tenía que ver con que el Estado no podía seguir ampliando su red de hospitales, construyendo, por ejemplo, hospitales públicos nuevos y eh, contratando a profesionales del Estado, o sea, empleados públicos, médicos, enfermeros, sino que básicamente lo que el Estado tenía que hacer es utilizar, ¿sí?, cierta infraestructura privada que ya existía. Entonces, empezar a hacer contratos con esas clínicas que ya estaban y que tenían su personal y que la administraban. Entonces, yo, Estado, contrataba esa clínica privada y esa clínica privada me tenía que dar las prestaciones, ¿sí?, y de contratar, de despedir, de eso se encargaba la clínica, el sector privado. Entonces, esa expansión, mejor dicho, esa contratación de servicios públicos, la podemos dividir en tres grandes formas. La expansión del sistema, que era esto de contratar clínicas, ¿sí?, privadas para que, digamos, atiendan pacientes. La contratación de servicios que se llaman complementarios, esto es que determinados laboratorios o institutos de diagnóstico por imágenes que son privados pasaban a formar parte de la red pública, obviamente a través de un contrato con el Estado, en donde el Estado le pagaba a esas empresas y a esos institutos. Y los servicios accesorios, ya muchos dentro de los hospitales públicos, como puede ser la seguridad o la limpieza, ¿sí?, que antes eran empleados públicos que hacían esa función. Bueno, la idea era sacar a todos esos empleados públicos y contratar empresas de seguridad y empresas de limpieza. ¿Se entiende? ¿Esto qué iba a hacer? Que el dinero que se gastaba en construir nuevos hospitales, en nombrar a nuevos profesionales de la salud, el Estado se lo ahorrase y de eso se encargaría el sector privado, ¿sí? El cuarto eje que propone el informe del Banco Mundial es la descentralización del sistema de salud, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se llaman unidades territoriales, la menor unidad territorial que hay en la Argentina es el municipio, ¿sí? Ahora se hablan de comunas, pero las comunas son dependientes del municipio. El municipio, la provincia, tenía que hacerse cargo de la salud, en principio, después vamos a ver que también es la educación y otros servicios básicos, a partir de los recursos que generaba esa provincia. Es decir, entonces, provincia de Buenos Aires tenía que sostener su sistema de salud con lo que podía generar, con los ingresos que podía generar esa provincia, ¿sí? Mientras que otras ciudades y otras provincias, otros municipios tenían que hacer lo mismo. Incluso se llegó a plantear, acá hay algunas experiencias muy aisladas, pero que incluso no solo ya cada municipio, sino cada hospital viese la forma de abastecerse a sí mismo, de cómo genero los recursos. Eso era básicamente lo que es el arancelamiento de la salud pública. O sea que yo, a la gente que viene a atenderse, yo le cobre desde un bono, desde algo, ¿sí?, para que se atiendan. Y por último, ¿sí?, este cuarto eje es el paquete básico de servicios, ¿sí? El paquete básico de servicios se disponía de un número específico de ciertas prestaciones en salud, que en principio los que tenían cobertura los tenían dentro del pago, pero los que no podían pagar los tenían cubiertos por el Estado. Pero una vez que se agotaba ese número de estudios, ¿sí?, la persona tenía que pagarlo. O sea, por ejemplo, yo tenía 5 consultas médicas por año, ¿sí? Si yo, porque tenía alguna problemática específica, necesitaba una sexta consulta, bueno, esa sexta consulta la tenía que pagar,
¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que se llamó paquete básico de servicios y que acá se trató de implementar con lo que se llama cobertura universal en salud. Si esa cobertura universal en salud tiene el mismo sistema, cierto número de prestaciones, pero que si vos te llegás a pasar de ese límite, las que te pasás tenés que pagarlas. ¿Estamos? Entonces, fíjense, vimos un poco la idea neoliberal de la sociedad, del sujeto y de la economía, cómo eso se empieza a plasmar en una reforma de los servicios de salud. Si ustedes pueden ver, está bien claro el tema de las privatizaciones, el tema de la flexibilidad laboral, ¿sí? Así que bueno, antes de continuar, vamos a hacer un parate porque creo que ya viene hablando bastante. Vamos a hacer un parate acá y en la próxima parte vamos a ver las consecuencias de estas reformas. O sea, si realmente se logró este resultado que quería el Banco Mundial de reducir gastos en los sistemas de salud. Vamos a ver si eso dio resultado. Así que nos tomamos un cortecito también para que el video no sea tan pesado. Nos vemos en un ratito.